Y ahí estamos los cuatro para que se vea así tu Muy bien. grabación. Muy buenas noches a todos los ingresados a la sala. Queremos agradecerles que estén aquí esta noche. ACDR tiene banquete especial, ¿verdad? Con este expositor de lujo que tenemos, David Shane, ¿verdad? Shine, David, escúchame si... Realmente chiñé, pero te digo, desde que estoy en el colegio lo he escuchado de distintas maneras, ¿no? Mis profesores, los maestros. Yo al final me acuerdo cuando era joven le decía al profesor, ¿sabe qué, profe? Dígalo como quiera. Bueno, el caso es que, señores, el David nos tendrá a nosotros plato fuerte. David tiene maestría en negocios, un MBA en negocios, tiene la certificación Cost Certified Professional, tiene la PMP, ACP, RMP. Es un profesional a carta cabal en temas de ingeniería de costos y tiene con nosotros en el día de hoy, en la noche de hoy, lo que es el tema de cómo planificar una gestión de control de costo según la ACE Internacional. Así que, sin más por el momento, quiero presentar dejarle a nuestro expositor con la sala en sus manos. David, es todo tuyo, la audiencia. No, bueno, perfecto, José, muchísimas gracias, ¿no? Agradecerles, bueno, Héctor, Francisco, gusto verlos. Y bueno, un gusto también estar aquí con ustedes, ¿no? La ACE de la Dominican Republic Section, ACDR, de verdad creo que una de las más jóvenes, ¿no? Creo que junto a Ecuador ustedes son una de las secciones más jóvenes, así que para mí es un gusto y un placer pues poder ayudarles en impulsar esta iniciativa, ¿no? De poder compartir charlas técnicas con las distintas personas interesadas en querer conocer más de este interesante y maravilloso mundo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Vamos a empezar, ¿no? Vamos entonces una vez a arrancar con esto que hemos titulado ¿Cómo desarrollar un plan de costos efectivos según la AAC Internacional? Y antes de entrar en sí en lo que es la exposición, sí, pues me gusta tener la oportunidad de presentarme. Lo voy a hacer muy brevemente. Yo creo que ya me presentaste muy bien. José, de todas maneras, pues aquí voy a dejar la información para que ya después la puedan leer algunos de todas las distintas cosas que he tenido la oportunidad de trabajar, megaproyectos, los últimos años. Pero yo creo que una de las cosas pues, más interesantes también es hablar un poco de otras que no tengan que ver mucho con el tema laboral, ¿no? Les cuento pues que fui bombero voluntario también, ¿no? Algo que no sabes de mí, muy popular que hacemos en la AAC, ¿no? Es poder hablar no solamente de nuestro background profesional técnico, sino también algo que no sabes de mí con respecto a otras cosas, ¿no? Y bueno, tengo la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad realmente de ser bombero voluntario por más de 10 años, inclusive llegué a ser el comandante del cuerpo de bomberos en ese momento, eran como 115 personas, lo que pude tener la oportunidad de tener bajo mi mando bien joven. Para ese momento era fui el comandante más joven. Yo creo que ahí también empezó mi amor a la gestión de riesgo, ¿no? Metiéndome en cosas donde yo amo el peligro. Entonces, bueno, de ahí esa es una de las cosas pues que estuve haciendo en Venezuela mis últimos años, ¿no? Soy venezolano. ¿Qué más les cuento también? Tuve la oportunidad de estar un día en el Boston Retreat, ¿no? De la AAC. A ver, metemos un segundito por aquí. Voy a aprovechar que tengo también, creo que tengo la opción de... Ok. Ajá, también les cuento pues que tuve la oportunidad de estar en el Boston Retreat ahorita el 21 y 23 de junio. Compartir pues con distintas personas de la AAC. Me imagino que algunos de ellos pues ya caras conocidas para muchos de nosotros que tenemos ya un buen tiempo pues metidos aquí. Este que está acá es Larry Dissert, seguramente han escuchado de él. Si no lo han escuchado, tal vez hoy les cuento un poquito de él, ¿no? En estimaciones, pues muy conocido. Este señor que está acá es el nuevo presidente de la AAC, ¿no? Estoy poniendo, no sé si se ve el linkcito, ¿no? Ya salió Steve, ahora está él. Y aquí, pues, el nuevo board, parte del nuevo board, que seguramente conocen a Mark Sander, Chris Carson, que son creo que las caras más conocidas ahí. Bueno, por aquí James Sack, que lo estaba tapando yo, se asomó para salir en la foto. Una experiencia muy chévere, como siempre, ¿no? Aprovechando de practicar mi inglés, como digo yo. Y bueno, ¿qué más les cuento también? Justamente estamos hablando de esto, ¿no? Tengo un canal de YouTube que lo tengo ultra abandonado, pero me gusta hacerlo público porque es como que me pongo la pistola en la cabeza de que tengo que retomarlo, ¿no? Hace unos minutos comentaba de que ya tengo un video grabado desde diciembre y no lo he subido. Entonces, que es la segunda parte pues de las PMOs que grabé un video de esos ya hace un buen rato. Entonces, bueno, ahí hay bastante información. Y
Luego de esta breve introducción, bueno, está el link también, ¿no? Al final de todas maneras les voy a poner los enlaces por si alguno desea ver más información al respecto. La idea de esta charla el día de hoy, les digo la verdad, es que no sea tan solo una charla, sino que yo no quiero que usted esté aquí pues a decir, oye, son las 8:30, me voy a gastar mis últimos 30 minutos del día frente al computador haciendo algo que me aburra, sino la idea es que realmente pueda ser un momento interactivo para usted. Y voy a pasar varios puntos rápidos, ¿no? Quiero hacer un disclaimer porque cuando hablamos de cómo hacer un plan de costos, pues es imposible que en 30 minutos yo les pueda decir las claves del éxito, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, voy a tratar de buscar decir las claves del éxito, pero no le puedo decir cómo hacerlo desde cero, ¿no? Realmente depende de muchos factores. Entonces quiero hacer un barrido muy rápido, amplio, con respecto a las distintas cosas que tienen que ver con un plan de costos. Y yo creo que una de las primeras cosas que quiero hacer, ¿no? Es poder aclarar algunos puntos con respecto a lo que menciona el PMI y la ACE, específicamente hablando del PMBOK, porque me he dado cuenta, sobre todo allá pues la ACDR y ustedes también veo que PMI, muchos lo que más conocen, manejan y hablan, ¿no? Entonces como que muy rápidamente hablemos de algunas cositas que tal vez pueden ser necesarias y como digo, muy rápido lo vamos a pasar, ¿ok? Bueno, estoy seguro que esos libros ustedes los conocen, el TCM, el Total Cost Management Framework de la AACE y el libro pues del PMBOK, que si se dan cuenta está en francés, ahí en la imagen que puse, un libro pues que está en varios idiomas, ¿no? Por ende más conocido y difundido que la AACE, que el TCM en este caso específico, hablando del PMBOK, y eso que la AACE tiene más años existiendo pues en lo que es el mundo del Project Management, es más antigua que el PMI. Pero entonces nosotros sabemos que dentro de un plan de costos efectivos, más realmente hablando no de un plan de costos, porque esto es un error, dentro de lo que es el plan de dirección del proyecto, tenemos varias cosas que solamente está escuchado, ¿no? El acta de constitución, el project charter, el WS, valor ganado, distintas cosas que justamente el PMBOK las menciona como áreas de conocimiento. Y es importante, antes de entrar a nuestra charla, a nuestra introducción, porque vamos a darnos cuenta que tenemos dos etapas distintas en las cuales nos podemos ver obligados a desarrollar un plan de costos, es si estamos hablando de lo que llamamos el Project Life Cycle, el ciclo de vida del proyecto, como lo define pues el PMBOK, que es donde yo diría que es lo más conocido, el TCM también lo habla, ahorita lo vamos a ver, comparando el Project Life Cycle con el Asset Life Cycle. Es algo muy distinto, ¿no? Son cosas que vamos a poder más adelante que se pueden complementar, ¿no? Vamos a ver cómo es que se relacionan, pero efectivamente tiene un enfoque muy distinto según el estado en el que yo me encuentro, según en el momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo ideation, creation, operation, modification, ¿no? O sea, tengo distintos estados donde dentro de algunos de ellos pueden haber proyectos, que sería el Project Life Cycle. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver que tenemos cosas distintas, ¿no? Aprovecho pues y me lanzo un cherry, ¿no? Aquí en Perú dicen cherry cuando te vas a lanzar flores tú mismo, ¿no? Te vas a poner la guinda al pastel tú mismo. Hay un videito que tengo justamente que hablo de estas diferencias porque es interesante ver que hay confusión en algunas personas con respecto a esto, ¿no? Con más detalle lo puede ver ahí. Pero efectivamente la AACE habla de lo que es el Asset Life Cycle, el ciclo de vida del activo. Y es más, plantea lo que es el Total Cost Management justamente, porque el Total Cost Management está enfocado en lo que es la gestión estratégica de este activo, lo que llaman ellos el SAM o el Strategic Asset Management, ¿no? Que como digo, esto lo estoy pasando muy rápido, yo creo que esto ustedes ya lo han visto antes, es más, creo que en otras charlas tenías que dar a otros compañeros, creo que de Perú, han hablado de esto, ¿no? Entonces, claro, la AACE tiene varios recursos disponibles, como les digo, muy enfocados en todo lo que es la gestión estratégica del activo, el Total Cost Management, justamente lo llaman ellos el framework, ¿no? Del TCM. Y seguramente, para los que conocemos un poco la AACE, esta imagen la hemos visto antes, lo que es la gestión estratégica del activo, que dentro de ella, que es lo que mencionaba, está justamente el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y aquí es donde vemos que la AACE cubre todo esto. Excelente. ¿Y dónde está el PMBOK, David? Porque es lo que tú mencionaste hace un rato. El PMBOK está metido más aquí. ¿Ok? Entonces tenemos lo que es la gestión estratégica del activo, el ciclo de vida del activo, como lo llama el PMBOK, el ciclo de vida del producto, lo llaman ellos, ¿no? Pero dentro de esto tenemos pues lo que es el Project Life Cycle, que es el ciclo de vida del proyecto.
O sea, dentro de un ciclo de activo yo puedo tener varios proyectos. Muy bien, entonces esto es lo primero que quería aclarar, ¿no? Paso 1, check. Ya he aclarado entonces para aquellos pues compañeros que tal vez conocen poco de la ACE, ya saben que hay una diferencia importante. Y por supuesto, si ustedes se pueden adentrar en este libro, que no lo vamos a hacer ahorita en este momento, yo tengo mapas de procesos de gestión. En este caso tengo pues de cómo gestionan los activos, ¿no? Y también de cómo debería ser el control de proyectos, ¿ok? Donde justamente pues están cubriendo todo lo que es el asset life cycle, ¿ok? Muy bien, y una cosa que me gusta con respecto a esto es ver de que si vemos todo esto como un total cost management, nos vamos a dar cuenta que la primera parte está más enfocada a lo que es el doing the right project, ¿no? O sea, vamos a decirlo en argot popular, elegir el proyecto correcto sería, ¿no? O sea, hacer el proyecto que realmente tengo que hacer de varios proyectos y después doing the project right. Ese proyecto que elegimos, hacerlo bien, ¿ok? Entonces tenemos pues lo que es el enfoque social en Strategic Asset Management y el Project Control Process. El día de hoy, para hablar de lo que es el plan de costos, pudiéramos hablar en estos dos escenarios. Imposible por un tema de tiempo que nos enfoquemos en hablar de los dos a nivel de detalle, por supuesto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un barrido relativamente rápido con respecto a lo que es el SAM, el Strategic Asset Management Process, y hablar un poquito más, como digo, con respecto a lo que es el Project Control Process, que ahí es donde casi todos nos movemos. Todos los Project Managers se mueven ahí. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente, como lo mencioné, y digo muy rápidamente porque no hacen los días, me quedé con las ganas de escuchar más de esto. Bueno, si se queda con las ganas, tenga la total libertad de, va a haber una parte en que yo quisiera pues que podamos interactuar un poquito, comentar un poco más al respecto y con base en su interés podemos hablar más de ello. ¿Ok? Entonces, hablemos de lo primero, doing the right project. Y efectivamente, aquí una pregunta que nos puede surgir a todos es, cuando hablamos de doing the right project, hay varios proyectos. O sea, podemos trabajar en una empresa, en un owner, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un capital que decidimos invertir y ¿en qué lo invertimos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? ¿Cómo hacemos un plan de gestión de costos para esto si ni siquiera tenemos proyectos? ¿Se dan cuenta? Pues estamos en un nivel, vamos a decir, macro, ¿no? Donde me pasó una oportunidad para un proyecto, o sea, de una empresa nos llaman y dicen, tenemos una cantidad de dinero importante. ¿Qué hacemos con él? Un proyecto minero. Invertimos en otra mina, o sea, para hacer este search, ¿no? Researching realmente es la palabra, o ampliamos una de las minas que ya tenemos, mejoramos una unidad minera. O sea, hay varias formas, según la industria que nos movamos, de cómo podemos seleccionar el proyecto correcto. Y efectivamente que hay varios puntos de vista, ¿no? Del punto de vista empresarial, de lo que es la naturaleza del proyecto, del punto de vista costo-beneficio, que es el que la gran mayoría de los stakeholders de una organización buscan, ¿no? Porque típicamente está el show me the money, ¿ok? O sea, ok, este es el capital que tenemos, ¿cuál es el rendimiento, cuál es la ganancia, cuál es la utilidad que me va a dar este proyecto? Y efectivamente, pues, ahí es donde me quisiera enfocar el día de hoy, de hablar muy brevemente con respecto a un análisis del punto de vista de costo-beneficio. Porque aun cuando nosotros buscamos otras maneras de analizar, ¿no?, los proyectos, realmente casi siempre caemos aquí, a lo que llamamos los modelos económicos, ¿no? Los métodos de análisis de inversiones. Y muy rápidamente, porque de verdad les digo muy rápidamente, los voy a mencionar, ¿no? Esto es algo que aquí mis compañeros de República Dominicana sí conocen a mayor detalle porque ellos casualmente estuvieron hace poco con nosotros en un curso de cost, de Certified Cost Professional, ¿no? Entonces ahí sí hablamos de esto con más detalle. Aquí no nos va a dar tiempo a hablar de esto. O sea, fueron más de 15 horas que le dedicamos a eso, pero efectivamente tenemos métodos de análisis de inversiones. Y una de las cosas que yo quiero hacer hoy nada más, de una manera muy breve, como le digo, es pensar que si yo estoy en la etapa del Strategic Asset Management, tengo varias maneras y varias formas de yo poder evaluar un proyecto y de ahí pues acto seguido ver cómo hacemos, pero más adelante, un plan de gestión, ¿no? Y efectivamente tenemos varias formas, ¿no? Lo que típicamente muchos de nosotros buscamos es poder obtener lo que llamamos la tasa mínima atractiva de retorno, el Minimum Attractive Rate of Return, ¿no? El MAR en inglés, el TEMAR en español. Yo espero un rendimiento de un proyecto, que es lo mínimo que espera la organización. Para hacer eso, pues, tenemos que hacer distintos análisis. Podemos hacer un análisis de flujo de caja, como está ahí, y ese análisis de flujo de caja lo puedo valorar de distintas formas. Por análisis de valor presente neto,
¿no? A través de tasa interna de retorno. Y aquí lo puse pues como, vamos a decir, se me fue como también comentándoles un poquito de qué es lo que hablamos, de qué se trata esta certificación CCP, es poder hacer análisis porque este flujo de caja se puede armar de distintas formas, ¿no? Vienen a través de series de pago uniformes, vienen a través de distintas otras maneras, que es lo que justamente estoy llamando ahí functional notations, que ahorita le cuento más adelante de qué se trata. Pero tengo distintas maneras de yo poder evaluar el mismo proyecto, hablando del punto de vista de costo, ¿no? Porque recuérdese que hay otros elementos, por supuesto, que tienen que ser tomados en cuenta, pero ahorita estamos hablando de modelos económicos, ¿ok? E inclusive, pudiera hablar también de cómo evalúo esa inversión que se tiene que hacer en el proyecto. Porque, ok, este proyecto cuánto me cuesta, pero ¿cómo lo voy a financiar? Y ahí podemos hablar de CAPM, WACC, etcétera, ¿no? Otras cosas. Por ejemplo, hablando rapidito de lo que es las notaciones funcionales, ¿no? Esto realmente no es el título así, pero yo creo que es como lo más conocido. Tengo varias formas, ¿no? Hablando de serie de pago uniforme, porque ya ustedes saben que en un proyecto, y aquí lo que quiero es poner sobre la mesa de distintas maneras, no siempre se paga mensual. Se puede pagar a 30, 60, 90 días. Tengo gastos, viene más, menos. Me interesa conocer ese análisis que hago de cuánto me vale el dinero en el futuro, de cuánto me vale el dinero en el presente, ¿no? Una de las cosas básicas que todos sabemos es que el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces, se cuenta, pues, de que aquí hay muchas maneras de analizar. Pero ya entrando un poquito a buscar aterrizar esto, ¿no? A algo, pues, que hable específicamente de lo que queremos, que es un plan de costos efectivos, es dónde nos encontramos. ¿A qué me refiero con esto, con el dónde nos encontramos? Una de las características que yo diría pues han sido más conocidas de la AAC es justamente con las clases de estimación, ¿no? Las clases de estimados, que tienen que ver mucho con el alcance definido para el proyecto. Y este es un punto importante también. ¿Cómo usted va a hacer un plan de costos efectivos? Todo depende del alcance que tenga el proyecto. Porque si usted efectivamente conoce algo muy general, pues tenga la total seguridad que hablando de costos también va a ser algo muy general y por supuesto el rango de incertidumbre va a ser muy amplio, ¿no? Aquí tomando como un ejemplo, un proyecto X, ¿no? Nace desde lo que sería una etapa de conceptual, donde puedo tener varios proyectos, donde unos van a ser elegidos o uno va a ser elegido y otros evidentemente descartados por costo de oportunidad. Ese proyecto es aquel al que le voy a desarrollar más cosas, ¿no? Este caso, por ejemplo, específico de un proyecto minero, ¿no? O que hablamos, como le dije, en Perú es lo que más se desarrolla. Tengo, por ejemplo, lo que es la evaluación de alternativas y selecciono un proyecto. En este caso, podría ser para un clase 5, como lo menciona la AAC. Y en un clase 4, puedo tener inclusive todavía varios proyectos que siguen avanzando porque tienen algún tipo de, vamos a decir, de interés para la organización y justamente ya puede empezar a hablar de tareas de desarrollo de ingeniería conceptual, una viabilidad técnica y económica, después clase 3 ingeniería básica, clase 2 ingeniería de detalle y un clase 1 pues ya esto vamos a decir es el final, ¿no? Y todo esto que lo estoy mostrando si se pone a ver son etapas en un proyecto, que dependiendo del proyecto, ¿no? Como usted sabe, la AAC tiene distintas prácticas recomendadas donde nos puede mencionar pues varios recomendaciones con respecto a cómo definir un estimado, ¿no? En este caso, pues, un proyecto minero. Pero este gráfico es prácticamente estándar para todos. Lo que menciona la AAC, ¿no? La RP18R97, en este caso, pues, habla para los proyectos de tipo EPC, que si no la conoce, evidentemente, pues, te invito a que la conozca. Y lo mismo que estamos hablando ahorita, pero justamente ubicándonos con lo que son los rangos de incertidumbre. Dependiendo del rango de incertidumbre que me encuentre, voy a tener que definir más cosas para poder tener un plan de costos efectivo. Pero efectivamente, ¿no? Este plan de costos va a ser con un rango de incertidumbre muy amplio, hablando del punto de vista del número, ¿no? Porque muchas veces hablamos, pues, como lo dije antes, del show me the money. Al final todo está muy bien, pero me interesa conocer los números. Va a tener un rango de incertidumbre. Eso es algo muy importante que se tiene que entender con respecto a las clases. Porque la clase se define principalmente por el nivel de madurez que tenga mi proyecto. ¿Ok? Ya dése cuenta que estamos ya poco a poco acercándonos al Project Life Cycle, ¿no? Puedo tener varios proyectos, pero evidentemente estoy hablando de que elegí uno, ¿no? La 17R97 es el sistema de clasificación general.
La 18R97, como lo comenté, es más EPC, y así hay más. La 47 algo, R no recuerdo el año, es minería, y así hay eléctrica, también hay varias, ¿no? Entonces, es importante este nivel de madurez. Y ya por ahí ya puede ir tomando nota de que si yo quiero hablar de un plan de costos efectivo, evidentemente tenemos que estar hablando de que un alcance está bien definido. Porque si mi alcance no está bien definido, es imposible tener un plan de costos efectivo. Bueno, es más, yo diría que siempre podemos tener un plan de costos efectivo, pero siempre tenemos que estar conscientes que hay un rango de incertidumbre. Y mientras el alcance esté más en el aire, que no está 100% definido, mayor rango de incertidumbre voy a tener en mi proyecto. La ACE plantea unos rangos estimados, que bien cabe resaltar, son estimados, no están escritos en piedra. ¿Ok? Y este es un punto muy importante porque muchas veces, no, clase 4, entonces menos 15, menos 30. Si vale 100, tal vez me puede costar 70 o me puede costar 150. No necesariamente. ¿Ok? Esto es realmente algo referencial. Que si usted revisa las prácticas recomendadas, va a poder ver entonces, tener una idea con respecto a en qué clase se puede encontrar. Muy bien. Ya entrando entonces un poquito más de detalle, y como le dije, esto estamos pasando pues a vuelo de pájaro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una práctica recomendada que es la 1997, que esta se enfoca en lo que es la elaboración del estimado. Y aquí, como yo le voy a compartir esta lámina, ¿no? Aquí ella menciona brevemente qué cosas debería tener yo con respecto a esa estimación. Que si se pone a ver, estamos hablando de costos y evidentemente está dentro de lo que sería el desarrollo de un plan de costos efectivo, desarrollar estimados. Eso es algo importante, ¿no? Esto de revisar, aquí por ejemplo, veamos, antes de hablar de eso, veamos aquí, establecer requerimientos de estimación, planificar estructura de estimación, desarrollar el estimado, análisis de riesgo y contingencia, documentar la base de estimación, revisión del estimado, emisión del estimado, son cosas que tenemos que hacer si queremos llegar pues, a tener un plan de costos efectivos. Aquí la ACE, como le digo muy rápidamente, se lo quiero mostrar, más que todo como invitándolo a que busque la práctica recomendada y la revise, de una manera bastante esquemática, como se puede ver aquí, un diagrama de flujo, diagrama de procesos, te muestra cuál debería ser el paso que tú deberías llevar para lo que es el tema del el cálculo de un estimado, ¿no? Muy general, como lo digo, estamos hablando de esto, porque realmente no es, un plan de costo efectivo no solamente son los estimados, hay más cosas. Pero por eso, vayamos más adentro, vayamos a lo que sería hacer el proyecto correctamente, que muy posiblemente, como lo mencioné antes, aquí es donde estamos todos, ¿no? Aquí es donde estamos, pues, los participantes que estamos aquí el día de hoy. Nos movemos típicamente en hacer proyectos, no en elegir cuál proyecto vamos a hacer, ¿no? Muy posiblemente todos le dicen, bueno, felicitaciones, ¿no? Tú eres parte del equipo de gestión y te comentamos que el proyecto está atrasado, ¿no? O sea, bienvenido, pero ya llegaste cuando el proyecto está atrasado. Algo muy típico en América Latina, pues que estamos siempre sobre la marcha y nos toca pues avanzar rápidamente, sobre todo. Pero bueno, queremos hacer el proyecto bien, ¿no? Doing the project right. Y bueno, partimos entonces del punto que nos ganamos, nos adjudicaron el proyecto, decidimos hacer ese proyecto. Pueden haber varias formas, ¿no? Por las cuales estamos eligiendo ese proyecto, como lo hablábamos antes. Y la pregunta siempre es, ¿qué sigue? ¿No? Y aquí en esta parte, también pues considerando un poco, como lo mencioné antes, lo que es el background que ustedes tienen referente al que yo sé que ustedes conocen mucho el PMI, me tomé la molestia pues de poder hacer rápidamente un comparativo. Y aquí también lo que busco es como dejarle, digamos, una abrebocas, ¿no? Con respecto a lo que mencionan estas dos personas, porque quiero llegar a lo interesante que es hablar de plan de costos, ¿no? Pero muy posiblemente usted ha visto esto antes, ¿no? Los procesos que menciona el PMBOK, y se mencionan varias cosas que no realmente están asociadas nada más con un tema de costos. Estamos hablando de más cosas. Efectivamente, ok, sí, el PMBOK menciona costos, ¿no? Aquí también otra forma que seguramente ha visto de este señor que se llama Ricardo Vargas, que sencillamente agarró cada uno de los procesos y los puso pues por grupo de procesos, ¿no? Planificación, ejecución, monitoreo y control. Aquí yo estoy poniendo un tema resaltándole asociado a lo que es la planificación, ¿no? O sea, que justamente es desarrollar un plan de dirección de proyecto dentro del cual se encuentra un plan de gestión de costos. La AACE habla también de algo muy, muy parecido, e inclusive tiene su mapa, ¿no? Eso los mostré por encima. Habla algo muy similar con respecto a cómo llevarlo. Pero ahora, si usted conoce el PMBOK, sabe que el PMBOK
mi amigo, nuestro amigo PMBOK, él sencillamente pues tiene procesos, ¿no? Donde cada uno de estos procesos tiene entradas, herramientas y salidas. Y yo muy rápidamente, seguramente usted lo conoce, ¿no? Si le pongo aquí así una visión de lo que es uno de estos procesos, por ejemplo, tiene el plan de gestión de riesgos, ¿no? Desarrollar el plan de gestión de riesgos. Esto es, de ese contexto hablando ahorita por un momento que me veo acá, ¿no? Y aquí entonces le empiezan a mencionar las cosas como tiene que deberían ser, mejor dicho, de este plan de gestión de riesgos. Y te menciona algo y te dice la salida del plan de gestión de riesgos. Gracias. No, después, para tomar otro ejemplo rápido, identificar riesgos y entradas, herramientas, salidas, como seguramente usted ya sabe. Y, por ejemplo, te dice entradas, un plan de gestión de costos, un plan de gestión de schedule, ¿no? De cronograma. Ok, ¿cómo los hice? ¿No? Entonces se pone a ver, hay muchas cosas que, hablando del PMBOK, carbones se nos quedan en el aire. Tomé riesgos, pues como ya le comenté antes, pues soy amante de los riesgos, ¿no? Me gusta mucho. Y aquí rapidito le quiero mostrar, por ejemplo, si usted conoce PMBOK, que yo creo que muchos conocen de esto, vea cómo la AAC internacional le puede ayudar justamente no solamente a desarrollar un plan de costos efectivo, sino también a desarrollar otras cosas. ¿Ok? Como por ejemplo, ahorita le mostré muy rápidamente riesgos, ¿no? Lo estoy haciendo, como se da cuenta, bastante rápido para ir a lo que realmente nos interesa. Pero ustedes conocen los procesos del PMBOK, dese cuenta cómo este mapa, uno de los mapas que tomé después del TCM, que es del Risk Management, vea cómo está muy relacionado con los procesos que menciona el PMI, ¿no? Son 7 procesos que menciona el PMI. Estos señores, si nos pusiéramos a entrar a detalle, pudiéramos ver que tiene mucha relación, se parecen bastante, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Las prácticas recomendadas. ¿Ok? Ahí es donde justamente usted sí puede tener un apoyo que tal vez cuando está haciendo PMBOK, algunas cosas se le quedan en el aire, ¿no? Porque te dice, ok, hay que hacer un plan de gestión de riesgos, hay que hacer un plan de costos, un plan de gestión de costos, pero ¿cómo lo hago? Porque el PMBOK te da entradas, herramientas, salidas. El TCM, justamente hablando de costos también, que ya vamos a caer aún más en eso, nos muestra con detalle a través de las prácticas recomendadas cómo podemos hacerlo. Entonces nos ayuda a ver cómo poder hacerlo. Aquí veo un ejemplo, no lo voy a leer ahorita, pero tiene 23 prácticas recomendadas para poder hablar de riesgos. ¿Ok? No solamente es cómo hago el plan de riesgos, porque el primero acá me dice tienes que hacer un plan de riesgos. Ok, pero ¿cómo lo hago? Aquí, por ejemplo, Develop an Appropriate Risk Management Plan, la 72R17. Puede hacer algo para apoyarse. Y con costos pasa lo mismo. Claro, como le digo, riesgos tiene más, no sé por qué, pero dése cuenta que el TCM, pues, y el PMBOK tienen algo bien interesante y parecido. Pero muy bien, vamos entonces a lo interesante, o vamos a decir, al título que le pusimos a esta charla, ¿no? Porque cuando estamos hablando de qué título le ponemos a la charla, David, puedo hablar de muchas cosas, todo, le digo, bueno, hablemos de muchas cosas, pero centrémonos en algo, ¿no? Porque al final, en el poco tiempo que tenemos, la idea es que usted se pueda llevar una visión general, esa ha sido una de las primeras intenciones, y en segundo lugar, pues, hablar ya en específico. Dese cuenta que hemos estado hablando desde un clase 5, donde tenemos varios proyectos, la idea es que se elige uno, avanzando en clase 4, clase 3, 2, 1, y la idea es después desarrollar un plan de costos, ¿ok? El control de proyectos, ¿ok? Es el objetivo de cualquier operación, de cualquier empresa. Evidentemente, pues, no es solamente ganar dinero. Buscamos generar riquezas. Y justamente un plan de costos lo que nos busca ayudar es en poder medir esa ganancia, ese profit que estamos generando. No nos quedamos nada más con llevar el control, pero con respecto a qué. Porque otra vez caemos al show me the money. Si tú hiciste un análisis antes, cuando estábamos hablando de elegir el proyecto, tú determinaste un net present value, una tasa interna de retorno. Cuando estamos haciendo el proyecto, los stakeholders esperan que tú cumplas con eso, ¿no? Justamente tú mostraste una ganancia, queremos que muestres esa ganancia. Entonces, todo control de proyectos, hablando también de costo específico, arranca desde un planeamiento. Es decir, tenemos que hacer una planificación apropiada. Si yo quiero tener un buen control de costos, se supone que tengo un buen planeamiento, donde hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta. Ya una de las cosas que le mencioné al principio, cuando hablábamos de las clases, es el alcance. Mientras el alcance esté más nebuloso, todo va a estar nebuloso.
¿Ok? Y efectivamente, hablando del control de proyectos, hay varias cosas que están asociadas a los costos, como por ejemplo el tema de riesgos, ¿no? Y tengo varias cosas que justamente se desarrollan en planeamiento. ¿Ok? Recuérdense que en planeamiento lo que buscamos es ese pensar qué voy a hacer en el futuro para obtener el mejor resultado posible. En este caso, hablando después de costos, el profit, la ganancia, que está asociada a una tasa mínima de retorno a inversión, que es lo que está esperando un accionista, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Entrenamiento, programación, desarrollamos cronogramas, desarrollamos PWS, etcétera. Viene pues la ejecución, ¿no? Por supuesto que aquí es donde vamos a hacer todo lo que planificamos, que esperamos que cumplamos con eso. Y mientras estamos ejecutando, vamos a hacer el popular pues seguimiento y control, ¿no? Que eso es lo que buscamos hacer. Vamos a guiarnos con base a lo que hicimos antes, nuestro planeamiento, donde vamos a tener pues efectivamente a partir del control y seguimiento lo típico, ¿no? Que son, yo le llamo las fotografías, pero es nuestro avance a una fecha para poder desarrollar, por ejemplo, ese tipo de cosas, curvas S, ¿no? Comportamientos con respecto a lo planificado. ¿Y dónde hacemos todo esto? Lo hacemos pues en reuniones, ¿no? No lo hacemos solos en ningún proyecto. Y esto pues, como dice, y vuelves a hacer, ¿no? Porque esto se repite y lo volvemos a hacer durante toda la ejecución del proyecto. ¿Ok? Ahora, hablando de lo que es un control de proyectos efectivo, evidentemente, pues como lo mencioné antes, el control de costos es parte del control de proyectos y yo diría que una de las cosas más importantes, porque al final casi todo el control lo hacemos desde el punto de vista de costo. No significa que estemos viendo nada más costo, pero viendo costo podemos ver también cronograma, podemos ver también alcance, cumplimiento de metas, ¿no? Y por supuesto, pues es importante considerar los riesgos, evaluar el impacto de estos riesgos. Ahí, como le dije, le estoy poniendo información de más, porque como yo le voy a mandar la lámina, ustedes pueden leer con calma. Quiero hablar cosas, vamos a decir, puntuales, ¿no? De cada una de las láminas. Pero usted seguramente ya sabe entonces, ¿no? De lo que le comentaba, de las fotografías que hacemos al día de hoy, al día que estamos haciendo una fotografía, para nosotros poder determinar entonces cómo está nuestro proyecto. Y una de las herramientas, pues, que seguramente usted más ha escuchado, es el tema asociado a valor ganado. Pero valor ganado es el resultado de tener un plan de costos efectivo, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer un buen valor ganado si no tengo algo bien hecho? En la planeación tenemos que hacer algo bien. Entonces ya de ese cuenta, acá ya estamos cerrando más el círculo, bueno, no sé si el círculo es la palabra correcta, pero el espectro, ¿no? Vamos de un clase 5, todo así poco a poco, ahora estamos llegando ya a que en el planeamiento se encuentra la clave. ¿No? Yo creo que aquí más de uno está diciendo, obvio, David, ¿no? Ahí está todo, o sea, porque obviamente valor ganado de que, en resumen, ¿de qué se trata? Lo que yo había planificado, compararlo con el real y ver si tengo algún tipo de desvío o voy como lo había planificado. ¿Ok? Y por supuesto, todo proyecto que es esto, ¿no? Sabemos pues que son planos, muchas cosas pues que no las tengo de una manera, digamos, seguible, ¿no? Tengo que llevarlas pues justamente a algo como esto. Y aquí es entonces donde vamos con el primer punto, el tema de una buena BWS. ¿No? Yo creo que todos saben lo que es una WS, pero esto sencillamente es una división jerárquica del alcance del proyecto, ¿no? Que lo que buscamos es representar los elementos que tienen que ser producidos. Si no está en la WS, no existe en el proyecto, ¿no? Es el 100% del alcance de ejecutarse. Entonces, uno de los primeros puntos que si nosotros queremos llegar a tener un plan de costos efectivos es que tenemos que tener una buena BWS. Tiene que estar bien desarrollada, ¿ok? Y lo más importante es que incluye todo el alcance, porque muchas veces me han hecho la pregunta, ¿y cómo sé si tengo una buena WS? Y yo típicamente tengo que responder que no hay una WS mala, sino porque la clave sería que incluya todo el alcance. Pero una cosa sí es cierta, hay WS mejores que otras. ¿Ok? La AACE tiene una práctica recomendada que habla un poco de esto. Hay también bastante bibliografía en el mercado sobre cómo se debe hacer una buena WS, porque de ella parte todo. ¿Ok? Yo tengo mi alcance y con mi alcance bien definido, a través de una WS va a seguir lo demás. Por ejemplo, ¿qué? El Organizational Breakdown Structure. ¿Ok? Para los que no conocen esto, la OBS es sencillamente el organigrama del proyecto, pero no el organigrama del proyecto de las personas, sino también es personas, materiales, equipos que se pueden tener, ¿ok?
Esto, por ejemplo, que se ve acá, ¿no? Es de personas con respecto al Project Manager, pero yo también puedo tener aquí materiales, equipos, y eso es una Organizational Breakdown Structure, ¿no? Por ejemplo, puedo tener equipos, no sé, voy a inventar, a gasolina, y tengo los camiones, los tractores, las plantas, y así de otra forma. Los que funcionan, no funcionan a gasolina, sino funcionan, no sé, martillo, etcétera. O sea, hay muchas maneras de poder hacer una OBS. También hay una RP que habla justamente de una integración entre WS y OBS. Porque si se pone a ver, en una OBS yo tengo todas las cosas que me van a ayudar a hacer la WS. Tengo todo esto en dos, vamos a decir, la tengo en la WS tengo todo el alcance y en la OBS tengo todo lo asociado a esas cosas que me van a ayudar a hacer la WS. Yo busco integrar esto. Y eso es una de las cosas principales que buscamos hacer para un plan de costo efectivo, la integración entre una OBS y una WS. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las cuentas de control o control accounts, que seguramente usted lo ha escuchado, ¿no? Esto es algo fundamental, ¿ok? Yo justamente, fundamental para un proyecto, tener una WS integrada y una OBS, porque eso es lo que me va a permitir entonces tener cuentas de control. Esta gente, por ejemplo, este señor que está acá, este señor que está acá, este señor que está acá, hablando de, imagínense, este señor, estas herramientas y esta maquinaria o estos materiales, todos ellos están asociados a este entregable, ¿no? Entonces, dése cuenta, así viéndolo muy por encima, que si yo lograra ver cuántas horas necesito, que evidentemente estamos hablando de que tengo un buen cronograma para las personas, ya tengo horas hombre, cuántos materiales necesito, porque viene de una OBS, y cuál es la maquinaria que está asociada y sus costos indirectos asociados a esa maquinaria, combustible, etcétera, todo el asunto, yo puedo saber entonces cuánto me está costando este paquete de trabajo, ¿no? Así vamos a decir, de rápido lo estamos viendo, ¿no? Aquí, bueno, yo sé que en las empresas tienen distintos nombres, lo que es las control accounts, ¿no? Algunas veces les llaman centros de costo, los secos, yo también los he escuchado, partidas de control, etcétera, ¿no? Entonces, se cuenta pues que una cuenta de control no es nada más cuando hablamos de un paquete de trabajo, ¿no? Que un paquete de trabajo puede ser una cuenta de control. El paquete de trabajo es un componente de la WS y la cuenta de control es la intersección entre la WS y la OBS, ¿ok? Y esta cuenta, y esto es clave, pues la cuenta de control, ¿no? Muy bien, para las cuentas de control es importantísimo tener algunas cosas en cuenta porque si las cuentas de control están malas, ¿no? Dese cuenta, por ejemplo, si yo tengo esto malo, aquí imagínense que tengo cosas repetidas, etcétera, es como que lo estoy sumando doble. Entonces, evidentemente, pues todos los números, todos los resultados, todos los cálculos, todos mis indicadores de valor ganado van a estar malos. Por eso es que justamente esta imagen como que representa el tema de que si eso está malo, pues evidentemente pues todo lo que tengo arriba está malo y es como un castillo de naipes. Se me va todo para abajo. ¿La información de dónde viene? De campo. Esa información también es súper importante que se tenga unas buenas estrategias para poder alimentar este plan de costos que ya hablamos que se está desarrollado en planeamiento. Entonces póngase a pensar en esto. Tengo una AWS, ¿no? Que tiene la asignación de los control accounts. Estamos hablando pues de que tengo distintas personas que están asignadas y todo esto lo estoy convirtiendo pues en códigos, en cuentas de control, ¿no? Para yo poder justamente hacerle seguimiento, ¿no? Y seguramente ya más de uno esto algo así lo ha visto en un Primavera, bueno, en un Microsoft Project también, ¿no? Cuando son proyectos más pequeños, pero aquí está todo. Están, por ejemplo, lo que son las tareas de mano de obra y equipos, los consumos de materiales, los costos de los subcontratistas, los costos indirectos, todo esto tiene que ser recopilado en Control Accounts, ¿ok? Y si recuerdo la imagen anterior, por eso le decía que es súper importante una OBS y una AWS integrada para poder saber que en mis cuentas de control, en mis control accounts, se encuentra todo. ¿Ok? Entonces, de aquí ya voy a llegar entonces a lo que sería un Cost Breakdown Structure, que vamos a ver que está por otro lado, pero se va a integrar ahorita con los otros dos y finalmente pues voy a tener mi plan de costos, ¿no? Aquí es principalmente la estructura jerárquica que divide los recursos en elementos de costos, ¿no? Ya sea por tipo, por rubro, ¿no? Mano de obra, materiales, alquileres, los mismos indirectos, subcontratos. Proyectos grandes, evidentemente, pues van a tener más subniveles dentro
de los niveles superiores. Es una breakdown structure. ¿Ok? ¿Qué más le cuento de aquí? Vamos entonces a esta lámina. Me brinqué una, ahorita le digo por qué. Muy bien, entonces, estoy integrando WS con OBS. Esto está integrado pues con mis cuentas de control, ¿no? Estas cuentas de control integradas con la forma que yo tiendo a hacer mi cost breakdown structure, ¿no? Por ejemplo, materiales, mano de obra, equipos, lo puedo tener así separado porque así lo hacen en mi empresa. Algunas empresas lo hacen, por ejemplo, desde el punto de vista contable también, algo no muy sencillo porque hay un enfoque contable muy distinto al enfoque financiero, pero se puede hacer. No, seguramente usted ha escuchado lo que se llama el plan contable revisado, no sé cómo se llamará exactamente en República Dominicana, pero es trabajar con los códigos que trabaja la SUNAT en Perú, el IRS en Estados Unidos, ¿no? La gente pues que nos cobra los impuestos, ¿no? Trabajamos muchas veces con los mismos códigos. Y eso entonces es lo que nos va a permitir tener un control de todo lo que sería nuestro proyecto. Como se puede dar cuenta, cualquiera diría, wow, está interesante, pero relativamente rápido, ¿no? Yo sé que estamos pues como, creo que ya me pasé de tiempo inclusive, ¿no? No sé cómo estoy ahí. Ya para ir terminando, ¿no? Le muestro, por ejemplo, esta imagen que fue justamente la lámina que me brinqué, por eso me demoré un segundo. Esto lo menciona para Engineering and Construction el señor Garold Obenlender, ¿no? Hablando pues justamente de lo que es un Project Framework. Él menciona una WS, una OBS y una CBS, que son justamente las tres cosas que le muestro ahorita. Y de ahí, pues, evidentemente hay más cosas, ¿no? Porque esto es parte de toda una gráfica, pero como que tenemos que tener eso definido antes de ponernos inclusive a hacer el planeamiento. Ok, esta va a ser la manera como lo voy a hacer. Vamos, ¿no? Muy bien. Muy buenos días. Ya para terminar, ¿no? Aquí me gustaría, pues, si quieres, ¿no? Yo creo que por tema de tiempo voy a terminar y después aquí quería hacer como un pequeño brainstorming, pero creo que ya me pasé, de verdad. Uno cuando hace láminas ve todo tan rápido en su mente y ya te das cuenta después que ya te volaste de tiempo. Creo que hasta las 9:30, bueno, me quedan 9 minutos. Finalmente no, porque no le quiero dejar, pues, yo le hablé de muchas prácticas recomendadas y, oye, ¿cuáles son? ¿No? Aquí, por ejemplo, le hablo de la 21R98, que ella nos ayuda a lo que es el tema asociado a la codificación, ¿no? Para lo que es los work elements de estimados, pero eso es más codificación. Si seguimos avanzando en nuestra clase de estimado, nos puede ayudar justamente a hacer nuestras cuentas de control, porque dentro de una grande pueden haber varias pequeñas, ¿no? Esto seguramente usted lo ha visto y es algo muy útil, sobre todo pues también cuando lo integramos pues con un scheduling, ¿no? Que las cuentas, que los códigos sean los mismos. Esto es algo básico y fundamental. Entonces aquí como manera de resumen de resúmenes, le estoy dejando pues algunas prácticas recomendadas interesantes que le puedo recomendar. Por ahí estoy escuchando, o sea, me está metiendo un audio. Ajá. Que le puedo recomendar pues usted pueda revisar. Y realmente hay más prácticas recomendadas, ¿ok? O sea, aquí estoy mencionando algunas, ¿no? Yo realmente lo que quería pues resaltar el día de hoy, si usted me dijera, David, de todas las láminas que has presentado, ¿cuál es la lámina que resumiría todo lo que hemos visto hoy? Asociado a un plan de costos efectivos. Esta sería la lámina. WS, CBS, OBS. ¿Ok? Tal vez usted está trabajando con ellos y no se ha dado cuenta de que tal vez se llaman así. Muchas personas trabajan WS, CBS y meten todos los recursos ahí, pero esos recursos no están codificados en una OBS. Esto sencillamente se pone a ver es orden. ¿Qué es lo que buscamos con el orden? Poder hacer pues efectivamente un control de costos efectivo. Porque si usted se da cuenta de aquí, si le metemos a esto scheduling, ¿qué obtengo? Mi curva S, ¿no? Efectivamente, aquí tengo los costos, pero ¿cuándo los voy a soltar? ¿Cuándo los van a necesitar? Tengo mi curva S. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta manera es que termino esta presentación, ¿no? Me despido de esta forma, agradeciéndole, pues, evidentemente, pues, por estar aquí, por escucharme, y, por supuesto, ahora viene la parte más divertida, ¿no? La parte de, hasta la meta, no, la parte de momento de debatir o momento de preguntas. Así que yo le invito a que, por favor, en este momento, pues, se sientan a libertad. José, que te veo con la cámara encendida, me imagino que tú aquí llevas el control, así que
te devuelvo pues Sí. la palabra. Muchísimas gracias, David. Muy buenas. Oye, tus explicaciones estuvieron excelentes. Llegaron al meollo del asunto con el control de costos en proyectos. Ahí es que está, como decir, el concón, como le dicen aquí, la sustancia, los huesos de los costos. Bueno, si hay preguntas, vamos a escuchar, a ver si hay preguntas en el chat, alguna pregunta, inquietud, algo que quisieran que expliquen. Vamos a ver en el chat los compañeros, los colegas, amigos que están aquí, que nos dicen. Vamos a ver, no hay preguntas en el chat. Anímense algún tipo. Si tenemos una mano, bueno, aquí tenemos Francisco, levantó la mano. Okay. Francisco, adelante. Oye, qué miedo cuando pregunta Francisco, ¿no? Sí, no, quizá para romper el hielo, ¿verdad? Eso es. Adelante, Frank. David, gracias, tremenda presentación. Yo quería preguntarte con relación a esa lámina que presentaste, donde tienes al CBS, el WBS, el OBS. Usualmente cuando uno está cargando los costos a los schedules, ¿verdad? Y siempre están esas preguntas. ¿Es una relación 1 a 1? Como si puedes elaborar un poco cómo hacer esa relación entre el estimado de costo y el WBS que tienen el schedule. Ok, a ver, si hablamos, por ejemplo, estimado de costo y el WBS, ¿no? Ahí lo primero que tenemos que ver es el tema asociado diríamos, a la clase. ¿Por qué digo la clase? Es más, ni siquiera diría la clase. Al alcance que está definido, ¿no? Porque una de las primeras cosas, por eso lo mencioné al principio, es la WBS. Es más, tiene que ser lo primero realmente, ¿no? O sea, pero si la WBS, porque nos pasan los proyectos, ¿no? Muchas veces el proyecto, sobre todo en modelos fast track, que fast track no significa que es que, bueno, voy viendo cómo va viniendo y lo vamos haciendo, no es la idea, sino realmente es una cosa estructurada. Pero, por ejemplo, hablando de un proyecto donde no tengo claramente o al 100% mi WBS bien definida, ahí es un poco complicado, pues, poder hacer esta integración, porque sabemos que va a cambiar, ¿no? No sé si más o menos por ahí respondo alguna de las cosas que dijiste. Ahora, con respecto, vamos a suponer pues que tenemos una WBS ya bien definida, que eso hasta ahorita, en los años que tengo, nunca me ha tocado un proyecto que diga, esto es todo lo que vamos a hacer, no hay más nada. Porque una de las cosas, yo creo que el cambio es lo normal siempre, ¿no? Que eso también podemos hablar, porque la change order, las órdenes de cambio es algo súper clave, y me salió un segundo la pregunta, pero ahorita que lo mencionamos, es algo súper clave en un apropiado control de costos, ¿no? O sea, si yo tengo un cambio y no lo he registrado, para todo mi cálculo eso no existe. Recordemos que todo esto que estamos viendo en pantalla es lo que yo le llamo el GILLO. ¿Qué me refiero con GILLO? Garbage in, garbage out. O sea, si yo lo que tengo ahí es basura, mi resultado va a ser basura. Entonces, una de las cosas más importantes cuando hablamos de control de cambios es ese seguimiento apropiado de tener un procedimiento correcto para el control de cambios, porque si yo no tengo un apropiado control de cambio, se hace el cambio, pues mi sistema jamás se van a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, y creo que me mencionaste algo con respecto al scheduling, Francisco, que no recuerdo qué fue esa partecita que dijiste. Sí, David, entonces cuando tú sabes que a veces uno tiene un estimado de costo que tiene un CBS, por decirlo así, un CBS, y entonces tú tienes un schedule que tiene un WBS y entonces como que no se compagina, no tiene las actividades, no se corresponden con los elementos que tú tienes de costo en el estimado. Entonces, esa integración que siempre, esa pregunta sale, ¿cómo integro? ¿Es una relación 1 a 1 o cómo lo hago? Ok, sí, bueno, muy buena, es verdad. Porque yo creo que eso justamente es parte de la incertidumbre que tienen los proyectos, ¿no? Se nos va presentando eso de que tengo algo y, oye, esto como que no cuadra, ¿qué pasó aquí? Yo, o sea, yo creo que es claro de que la relación no es 1 a 1, ¿no? O sea, y realmente ni siquiera podría decir es algo a algo, porque no tengo manera de poder poner eso en un número, pero yo sí creo que es importante, sobre todo también depende mucho del tamaño del proyecto, porque en algunos proyectos no son las mismas personas las que hacen A y B, ¿no? Cuando es uno solo, como que la cosa es más sencilla, ¿no? Es un proyecto pequeño, pero cuando hablamos de proyectos grandes, ahí lo interesante es que podamos trabajar muy de la mano, en equipo, para justamente al final las cosas terminen hablando. Yo creo que al final van a hablar, ¿no? Porque tienen que hablar, pero no necesariamente van a quedar de la manera más cómoda para hacer el seguimiento. Y es entonces donde justamente tenemos nuestro plan de costos no tan efectivo.
está todo, es verdad, en el plan, pero ¿qué tan efectivo es? Y aquí también ayuda mucho la experiencia que tiene la organización, y ahí también voy al tema de las lecciones aprendidas, o tratar de generar ese repositorio, ¿no? Que muchas veces por el tiempo que no tenemos en los proyectos, estamos terminando uno y nos tenemos que ir a otro, y muchas veces repetimos el mismo error. Pero oye, nos dimos cuenta que tuvimos un tema de que el estimado al principio no hablaba, cambió el estimado, no me lo informaron, porque son tantas cosas, ¿no?, que siempre se presentan. Que la idea sería pues poder buscar de una manera u otra ir aplicando progresivamente esas lecciones aprendidas en el mismo proyecto, no esperar a la próxima, de manera tal a mejorar ese tipo de cosas, por ejemplo, porque es muy normal y realmente pues no podemos hablar de uno a uno, ¿no? Porque no hay forma, va a depender mucho de la industria también. Perdón, David, donde tú tienes la lámina de la codificación de los códigos, ¿verdad? De creación de código, esa lámina, ¿tú puedes colocarla? Esta. Tú tienes esa misma. Ahí yo veo la conexión que hay entre la WS, OBS y los costos, porque al fin de cuentas, el último eslabón de la cadena, donde va a estar el tipo de costo, pudiera hasta incluso incluirse en los materiales que van a aparecer con una codificación de costo para poder aparecer ahí. O sea, puede hasta ponérsele un código más que represente al material, o no el tipo de costo, sino hasta el material, equipo, herramienta que pudiera ser. Y ahí se va a ver la cadena completa, desde el proyecto hasta el material utilizado. Sí, correcto. Y más, por ejemplo, si hablamos de software como Primavera, los códigos cuando los ponemos, pues podemos llegar hasta ese nivel de detalle. Bueno, hasta PowerPoint también hace lo mismo. O sea, una cosa muy importante que lo mencioné antes, pero lo voy a repetir, es que el código tiene que ser uno solo, ¿no? O sea, no es que tenga un código en la WS que habla con otro código acá, porque eso ahí ya se me vuelve el arroz con mango, o no sé qué expresión usan ustedes allá en República Dominicana, no va a decir, oye, aquí el arroz con mango es el plato típico, ¿cómo dices eso? ¿No? No sé qué, que no creo, ¿no? Pero, sí. Entonces, porque en Perú, por ejemplo, no dicen arroz con mango, o sea, es una expresión de... Sí, no, aquí también se usa arroz con mango. Ah, sí. Sí, se usa. Allá dicen, creo que algo es que papa... está ligado todo con todo. Ajá, allá dicen chicha con limonada, creo que usan Ok. ahí. Bueno, sí, efectivamente tiene que ser uno solo. Si no, no estamos, pues, vamos a decir, en el que es, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Los asistentes tienen alguna pregunta? ¿Quieren tomar la palabra? Vamos a ver. ¿Alguien se anima? Bueno, muy, ¿cómo se dice? Tienen tal vez miedo escénico, ¿no? Pero miren, Sí. como les digo, ya se dieron cuenta, o sea, aquí la idea pues justamente es que podemos compartir, pasar un buen momento y hablar pues de lo que nos apasiona a todos, que es la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ya para la próxima, pues, si ahorita tiene, ahora por ahí Jorge está diciendo algo, no estoy viendo ahorita justamente, dice, en resumen, la CBS integra la WS y la OBS para control de costos financieros contables. Mira, hablando un momentito del tema contable, ahí pudiera ser depende inclusive, que ya, esto no es la lámina que estaba buscando, estaba esta. Porque esta era así. Hay un tema de, perdón, compartí la pantalla al revés, no me di cuenta. Sí, está doble, sí, está como para el expositor ahí. Exacto, aquí tengo que darle aquí y aquí, para que la vean bonito. Ok. O sea, hablando de esto en específico, del punto de vista financiero y contable, hay un tema bien interesante, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo le diga la ley del país, pero tengo entendido que, porque esto lo dicen pues lo que se llaman las General Accepted, las GAP, ¿no? Account, bueno, lo que usan los contadores casi en todos los países, hay dos tipos, ¿no? Pero la que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, Perú, es que cuando tú facturas algo, eso se registra contablemente como una salida. Pero eso no significa que el dinero haya salido. O cuando tú compras algo también, es como ya está pagado. Pero eso no significa que el dinero haya salido. Entonces, la respuesta rápida es sí, ¿no? O sea, efectivamente CBS integra WS y OBS para control de costos financieros contables, pero el contable no necesariamente utilizan las mismas codificaciones que podemos tener en una CBS. Y eso le pone su emoción al asunto, porque no lo hace tan sencillo, ¿no? Y por eso es que muchas veces los project managers llegan nada más hasta el nivel, digamos, de lo que es el manejo de los costos, entre comillas, pero no entran con el tema de este dinero. O sea, el project manager lo registra como salió y punto, pero no necesariamente ese dinero salió.
Y porque recuérdense de que hay un punto también asociado de que si tú presentas una factura, esa factura paga impuestos, ¿no? Y si tengo crédito fiscal, entonces hay un match ahí, que por cierto, paréntesis, temas aparte, el tema fiscal es súper importante también para una propiedad de gestión de costos, tiene que ser considerado. No es lo mismo que usted presente una factura, todo va a depender pues ya hablando de cómo se maneja tributariamente en su país, pero no es lo mismo que usted presente, ay, presenté un montón de facturas al cliente, qué bueno, ya, que me dé un montón de cosas, y usted no consideró tomar en cuenta también aprovechar a comprar material, etcétera, si es el caso, y si usted no hizo eso, tal vez termina pagando impuestos muy altos que le pueden inclusive sacar dinero de la caja cuando no aprovechó créditos fiscales. Ese también es otro tema que tiene que ser bien manejado y planteado, ¿no? Sobre todo en países que se manejan mensualmente. En países como España se maneja trimestralmente y esto es maravilloso porque es más sencillo, pero por lo menos Perú se maneja mensual y eso es un dolor de cabeza. Porque sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas. Las empresas grandes típicamente no tienen mucho problema con esto, pero también tienen la oportunidad de ayudar a empresas pequeñas y financieramente estás muy bien, pero contablemente estás grave porque te gastaste la plata que no tenías para pagar impuestos. Y el mes que viene tienes crédito fiscal a favor. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Por ahí creo que Héctor también levantó la mano. Sí, también agregar algo con respecto a eso, más o menos que tú estás diciendo. Aquí en República Dominicana se da la particularidad de que no necesariamente es así en todos los países, que el IVA, que aquí le llamamos ITEVIS, es un costo para la construcción. Entonces no es compensable con las compras. Pero entonces hay proyectos que tienen incentivo del gobierno que entonces no pagan ese ITEVIS, que es el IVA. Y entonces ahí, si no tenemos claro eso del CBS, OBS y WBS, entonces ahí se nos arma el arroz con lo que tú decías. Qué interesante, o sea, tú compras algo que paga ITEVIS, creo que se llama ya, ¿no? Y no puedes hacer match con otras cosas porque... No, porque hay una ley okay, que a los constructores y promotores nos beneficia en el sentido de que a la hora de pagar el IVA o ITEVIS de la venta de ese activo, no es sobre el monto total del activo, sino sobre el 10% del activo. Oh, ok, paga ok. el IVA. Entonces, esa compensación hace que no puedas compensar la compra de los insumos con lo otro, ¿me entiendes? Porque sería una doble compensación. Ok, claro. Mira, interesante. Entonces, bueno, muchos detallitos hay que ver, ¿no? Con todo esto, realmente. Así es. Así que... Bueno, sí. No, si ya no hay más preguntas, nada, quisiéramos una foto de la actividad, ¿verdad? Una foto que David nos permita compartir, que compartan, mejor dicho, dejar de compartir para tener la foto. Sí, claro. Quería nada más terminar para decirles a todos, o sea, miren, ahí está mi LinkedIn, si usted escanea ese código, pues ahí le aparece mi LinkedIn y creo que mi teléfono de WhatsApp. Tenga la total libertad de contactarme, de molestarme, o sea, entre la AC, pues todos somos hermanos en la región, así que pues la idea justamente es podernos apoyar los unos con los otros de manera tal pues de difundir el conocimiento en control de proyectos, en gestión de proyectos. Así que le agradezco pues por su atención. Y la quito en 3, 2, 1, ya. Muchísimas gracias, David. Tú magistral, todas tus explicaciones acerca del tema. Creo que yo voy a repetirla como 2 veces más, porque para poder ir amarrando cabo con el tema de los control de costos. Entonces, nada, si pueden abrir la cámara, los compañeros, colegas, ¿verdad? Lo que se animen, muy bien, está bien. Se animen, exactamente. Eso es. A la 1, a las 2. Espérate, dale chance a ver si alguien más se anima. Espérate, tú estás ahí. Sí, hay un... A ver, yo creo que yo creo que sí, ya los conoce sí, ya. Okay, los que se animaron. Sí. Está muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad es un gusto poder compartir pues con ustedes y seguimos en contacto, ¿ok? Muy buenas noches. Un placer, pues. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias, un gusto verlos. Ok, conversamos. Chao, hasta luego. Bye.